Buenas tardes, Ismael, Hola, candidato por la provincia de Sevilla, Adelante Andalucía, esa coalición de partidos que quieren arrebatarle el poder a ese. Hoy hablaba precisamente de ese susanismo, ese clientelismo que existe en Andalucía. Buenas tardes, como decía. Hoy estamos hablando de migración. Queremos ahondar en esa y romper esa visión de migración como algo malo, de ese discurso que se está llevando a cabo de criminalización de la migración, del migrante, de todo el migrante es terrorista, de los que vienen a quitarnos el pan, algo que por desgracia está tan extendido, ¿no, Ismael? sí, efectivamente, buenas tardes ante todo, se está intentando por parte sobre todo de la derecha española, de los partidos de extrema derecha, que son los que intentan que calen los discursos xenófobos, racistas entre la población, entre la mayoría social, están emitiendo un discurso que no se ajusta en absoluto a la realidad. No en vano tenemos que reconocer que nuestro modelo, el propio modelo español, es un modelo de inmigración laboral. Y bueno, es prácticamente lo mismo que estamos ahora recibiendo, ¿no? Entonces, bueno, no entendemos cómo esta inmigración por guerra, esta inmigración económica, esta inmigración por motivos laborales o incluso humanitarios puede generar rechazo por parte de la sociedad, pero insisto, ¿no? Parte de la sociedad que ha tenido una información absolutamente sesgada, interesada, impulsada por partidos pues con discursos que se sitúan muy en la derecha política y muy en contra de los intereses de la mayoría social de este país. Vamos al principio, porque estos discursos anti-inmigración, estos discursos que traen ese fascismo, esa xenofobia latente, alude muchas veces con los países de origen, vamos, no, que arreglen lo suyo allí y ya luego arreglarán lo suyo aquí, pero son los primeros que votan en contra de ciertas leyes y de ciertas propuestas que hay para precisamente luchar contra acuerdos que hay con países de origen, ¿no? Vamos a hablar un poco cómo se puede abordar con esas políticas con sus países de origen, con esas políticas que muchas veces traen todo lo demás detrás, ¿no? Traen todas las consecuencias detrás. Sí, efectivamente, es que es una contradicción política, una contradicción enorme que países como por ejemplo España esté impulsando pues cada vez más políticas antimigratorias, o otros países de la Unión Europea, no solo España, mientras están vendiendo armamento, bombas, fabricando y exportando bombas a los países para que haya guerras y luego no quieras acoger refugiados, ¿no? Pues que eso no es un sinsentido absoluto. Por tanto, no se puede criminalizar a la población que huye despavorida de un país en guerra, por poner un ejemplo, cuando son los grandes países capitalistas los que están provocando esa guerra, los que están detrás de esa guerra, o no son los que la han auspiciado, las que han se han puesto de acuerdo entre varias potencias para esquilmar los recursos naturales de algunos países, ¿no? Yo hablo concretamente de países africanos con nombre y de países de Oriente Próximo.
Precisamente últimamente se está cuestionando y se está hablando mucho de un país como es Arabia Saudí, ¿no? De todo lo sobrevenido de esa guerra que tiene con Yemen, de esa masacre, más que guerra es masacre, que tiene con la población de Yemen, y cómo pretenden esos partidos de derecha, y en muchas ocasiones incluso por su propia política de extrema derecha, cómo ponerlos en la tesitura de o trabajo o abordar ese problema de Derechos venderle, humanos. exacto, Sí. o derechos humanos, ¿no? Eso, pues estamos en la misma contradicción que explicaba antes, ¿no? Nosotros rechazamos de forma frontal ese chantaje que se nos intenta hacer ahora por el gobierno de Pedro Sánchez, pero antes por el de Rajoy, antes por el de Aznar, antes por el de Zapatero. Es decir, que independientemente de los dos grandes partidos que hayan estado al frente del gobierno de la nación, aquí subyace un debate de fondo, que es la venta de armas a una dictadura, y hay que decirlo así, a una dictadura árabe que viola sistemáticamente los derechos humanos, y que casualmente, y también hay que recordarlo y denunciarlo públicamente, una dictadura cuya familia está en el poder, tiene una enorme amistad con los Borbones, con la familia real. Entonces eso hay que rechazarlo frontalmente. Aquí no se puede, no podemos estar sometidos a ese chantaje de que la venta de armas genera empleo en España, que la producción de bombas está fomentando el empleo en ese sector, porque si ese armamento, cuando todos sabemos que ese armamento obviamente van para matar a otras personas, a otros seres humanos, pero sobre todo que van a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos, los derechos de las personas. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que condenarlo frontalmente. En esa línea también quisiera que habláramos bueno, que como repito, va en esa línea nuestros acuerdos, nuestra unión, por desgracia, con Marruecos, ¿no? Que en muchas ocasiones desde Andalucía, desde los propios caciques, desde ese susanismo del que he estado hablando en el programa de hoy, se establece de una manera tan normal, y del que bueno, no nos libramos. Con Marruecos hay que estar bien, porque si no el problema de la pesca ya se nos viene encima, y bueno, el tema del derecho humano pues ya veremos si lo resolvemos mañana o pasado, ¿no? Sí, bueno, ahí hay una solución muy fácil, Raúl, que es reconocer la autodeterminación del Sáhara Occidental. Los bancos de pesca, las minas de fosfato, se encuentran en terreno ocupado, en terreno saharaui, terreno de la República Árabe Saharaui Democrática. Por tanto, todas las relaciones comerciales que hoy se tienen con Marruecos, o una buena parte de las relaciones comerciales que hoy se tiene con la dictadura alauita, se podrían tener perfectamente con una república democrática como el Sáhara, si tuviéramos gobiernos valientes, tanto en la Junta de Andalucía como en el gobierno de España, que apostaran por la autodeterminación de la RA, el reconocimiento como Estado y la vuelta del pueblo que se encuentra exiliado en la Hamada argelina a los territorios que legítimamente le pertenecen. Y nuestras relaciones comerciales podrían ser perfectamente con un país que vive en libertad, que respeta los derechos humanos, que es profundamente democrático, que gobierna desde el exilio, pero a favor de los intereses de todo su pueblo, que garantiza el derecho a la educación, a la sanidad, a la cultura, al deporte, pese a vivir en campamentos de refugiados. Pues imagínate
si ese país se pudiera volver a sus territorios, las magníficas relaciones de todo tipo, en minerales, en pesca, en agricultura que podríamos tener, ¿no? Sin embargo, Susana Díaz y Pedro Sánchez en estos momentos han decidido seguir apostando por una dictadura, por la dictadura marroquí, como ya hizo su tutor político Felipe González, ¿no? Que no dudó en el 79 viajar a los campamentos de refugiados para prometer un referéndum o comprometerse a un referéndum en el Sáhara. Hay que recordar, Raúl, que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara, tiene plenas competencias. Cuando se hizo el reparto de los terrenos ocupados, España, que descolonizó en teoría el Sáhara Occidental, sigue siendo la potencia administrativa de ese territorio y por tanto es la responsable política de todo lo que sucede allí. Decía que Felipe González en el 79 prometió que si era presidente del gobierno haría un referéndum para que pudiera propiciar la autodeterminación del pueblo saharaui, y sin embargo meses después fue presidente del gobierno y al poco tiempo estaba viajando a un palacio con Hassan II, perdón, con el padre. Con Hassan II. Mohamed VI es el actual rey. En fin, pues estamos en lo de siempre. Los gobiernos del PSOE optan por tener relaciones, igual que la familia real, por tener relaciones con dictadores, con reyes sátrapas, frente a tener las competencias democráticas que luchan por la libertad e independencia de su pueblo y por los derechos humanos, exactamente. Y por último, quisiera, porque además tuve esa suerte de vivirla contigo, está nominada, Elena Maleno está nominada como premio a los derechos humanos de la Asociación de Derechos Humanos, Pro Derechos Humanos, a periodistas precisamente de los derechos humanos. Quisiera que brevemente, en esa conversación que además nos impactó a todos los que estábamos allí, quisiera que dieras, y yo estoy dispuesta a ayudarte, esa pequeña pincelada de lo que significa esas personas que son ninguneadas, que no solamente ninguneadas sino perseguidas por defender esos derechos humanos y por estar al pie del cañón. Elena es un ejemplo de dignidad, un ejemplo de lucha, un ejemplo de perseverancia, una persona que ha estado perseguida, represaliada por defender que todos los seres humanos somos iguales, que ningún ser humano puede ser ilegal, que independientemente de quien tenga papeles o deje de tener papeles, todos tenemos los mismos derechos, que es una barbaridad, es indecente que gente muera en el Mediterráneo o muera en los océanos o en las fronteras. Es decir, pues para mí, para el resto de mis compañeros y compañeras de Adelante Andalucía, Elena merece todo premio que se le dé, pero sobre todo lo que merece es el mayor de los reconocimientos por parte de la sociedad, y es una persona a la que tenemos que emular diariamente, porque intentar imitarla es absolutamente imposible, ¿no? Pues muchísimas gracias, mucha suerte, que quitemos de esta Andalucía caciquista, por desgracia, tan asentada en malos modelos y en lo bueno. No importa lo que pase, porque yo tengo mi bolsillo lleno, que lo quitemos de una vez y que sea con ese Adelante Andalucía, que realmente ese adelante sea adelante y por siempre. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias, Raúl, ese es el camino. Salud.